Recuerden, mente en función de aceptación. Una yema debajo de Bindu. A través de ese marmo mula Bindu se causa ese estado mental y ese es el estado fundamental en el que queremos estar durante toda la práctica. De ahí en adelante, lo que vaya dándose y sea viable está bien. Requiere entrenamiento, pero recuerden que estamos tratando de observar algo que ya existe, que es nuestros sentidos y su naturaleza. Entonces las posturas van a estar causando efectos que se pueden estudiar. Y si adicionalmente podemos hacer la práctica interna y observar el campo en el que esas actividades están ocurriendo, pues está súper bien. Si no, no se afanen por eso. Pulgares al centro de la frente. Inhalamos profundo. Mantra. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Yaste Aviravir Baba Vashrana Kavashadamstra Karmasayan Randaya Tamo Grasa Om Swaha Abhayam Atmani Vujista Om Saram. Inhalando brazos junto al cuerpo, exhalando manos en oración. Inhalando leva brazos, activa espalda, mira entrecejo. Exhalando flexión de caderas, manos al lado y lado de los pies, mira nariz. Inhalando pie derecho atrás, rodilla en peine al suelo, eleva torso y brazos sobre pelvis. Mira pulgares, pulmones llenos, plancha alta. Y al exhalar, rodillas, pecho y mentón al suelo. Cuello largo, pubis a ombligo. Inhalando, pubis a piso, pecho al frente arriba, más fuerza en espalda que en brazos. Y exhalando, atrás arriba la pelvis. Mantén la postura. Localiza la respiración en torso completa. Inhala trineo axilas, exhala axilas a pecho. Purnajaya Taraveda. Eso causa que uses los 4/4 de los pulmones, tengas más oxígeno en sangre, generes más calor en el cuerpo. Inhalando coronilla lejos del perineo, Tamashtira. Exhalando aleja una cadera de la otra, Katishtira. Aleja un hombro del otro, Amsashtira. Siguiente inhalación, pie derecho adelante. Eleva torso y brazos sobre pelvis. Procura mantener esa respiración completa lateral. Exhalando, paso adelante, flexión de cadera, relaja cuello, parte alta del sacro adentro. Inhalando arriba, torso y brazos, esternón elevado. Exhalando, brazos sueltos. Inhala coronilla al cielo, pecho abierto. Exhalando, manos en oración, mira al frente. Inhalando, eleva brazos, ingles internos atrás. Exhalando, flexión de cadera, se eleva los isquios. Inhalando, pie izquierdo atrás, rodilla en peine al suelo, eleva torso y brazos sobre pelvis. Mira pulgares, pulmones llenos, plancha alta. Exhala, rodillas, pecho, mentón al suelo, codos hacia atrás, cerca del cuerpo. Inhalando, pubis a piso, pecho al frente, mira entrecejo. Exhalando, atrás arriba la pelvis. Al inhalar, coronilla lejos del perineo, al exhalar, expande manos, expande pies. En los pies, rotación interna, ingles internos hacia atrás. Activa el frente de las piernas y los muslos. En las manos, rotación externa. Brazos cerca del hombro, rotación externa también. En tu torso alarga los lados. Costillas rotantes ligeramente al centro. Borde interno omóplatos hacia el esternón. Crea espacio entre la parte posterior de orejas y la parte alta de los omóplatos. Siguiente inhalación, pie izquierdo adelante. Eleva torso y brazos sobre pelvis, pubis a ombligo, zona inguinal derecha al pubis. Exhalando, paso adelante. Flexión de caderas, eleva isquios. Inhalando arriba, torso y brazos. Isquios a talones, esternón arriba. Exhalando, brazos sueltos. Inhala coronilla al cielo. Exhalando, manos en oración. Inhalando, Urdhvastasana, mira entrecejo. Exhalando, Uttanasana, mira hacia la punta de la nariz, atención a los. Inhalando, pie derecho atrás, rodilla peine al suelo. Ashwasana, pulmones llenos, plancha alta, Kumbhakasana. Y exhalando, rodillas, pecho, mentón al suelo, Ashtanga Namaskar. Inhalando, pubis a piso, pecho al frente arriba, Bhujangasana. Y exhalando, atrás arriba la pelvis, Adho Mukha Svanasana. Torso y brazos en línea, pies al ancho de caderas. Respiración completa en torso. Las 6 partes de la respiración dan soporte a los saludos al sol, Dikakrama. Concéntrate a través de Mula Bindu para Sankalpa Vikara, función mental pasiva objetiva. Y esa función mental a través de la mitad del cuello. En la mitad del cuello, sobre la piel, a la altura de la C4. Si esa función mental de aceptación está dirigida a través de la mitad del cuello, la conciencia empieza a entrar en la percepción sensorial. El campo de actividades de los sentidos empieza a ser más evidente.
Siguiente inhalación, pie derecho al frente. Eleva torso y brazos sobre pelvis, Salanasana. Exhalando, paso adelante. Flexión de caderas, parte alta del sacro adentro. Inhalando arriba, torso y brazos, parte alta del sacro atrás, pubis hacia adentro. Exhalando, brazos sueltos. Inhala, coronilla al cielo. Exhalando, manos en oración, Namaskarasana. Inhalando, eleva brazos, mira entre cejo, Urdhva Hastasana. Exhalando, flexión de caderas, Uttanasana, Nasagra Dristi. Inhalando, pie izquierdo atrás, Salanasana, Angusta Madhya Dristi, mira pulgares. Pulmones llenos, Kumbhakasana, Nasagra Dristi. Exhalando, Ashtanga Namaskar. Sigue al mismo Dristi. Inhalando, Bhujangasana. Madhya Dristi, mira en el espacio entre cejas. Exhalando, Mukha Svanasana, Nasagra Dristi. Miras en dirección de la punta de la nariz sin tensionar los ojos. Mente aceptando mitad del cuello, percepción sensorial, Indriya Pratyaya. Nota como la postura es una experiencia mucho más sensorial. Si se hace adecuadamente, ya no es la percepción cotidiana, la propiocepción usual ya no es. Bate el índice y el pulgar abajo al frente, ingles internas atrás. Los sentidos son veloces hacia el ambiente. Siguiente inhalación, pie izquierdo adelante. Eleva torso y brazos sobre la pelvis, pubis, ombligo. Exhalando, paso adelante, flexión de caderas, eleva isquios. Inhalando arriba, torso y brazos. Baja isquios, eleva el esternón, mira entrecejo. Exhalando, brazos sueltos. Intensidad media. Inhalando, eleva brazos por los lados, mira pulgares. Exhalando, flexión de caderas, manos al suelo, mira nariz. Inhalando, activa espalda, abre pecho, mira entrecejo. Exhalando, camina, salta atrás, Chaturanga Dandasana. Inhalando, perro que mira arriba, rodillas y pelvis en el aire. Exhalando, perro que mira abajo. Inhalando, coronilla lejos de perineo. Mente en aceptación a través de la mitad del cuello. Mantente en esa perspectiva interna. Los sentidos empiezan a ser precisos, a moverse hacia sus órganos. Oler la nariz, saborear la lengua. Observar los ojos, sentir la piel y los vellos de la piel. Escuchar esas estructuras internas del oído. Y esa introspección sensorial. Arco del pie arriba, borde interno de rodillas a ingles internas. Nota como el cambio de intensidad del saludo al sol hace que cambie la naturaleza de los sentidos. Ahora son precisos, no solo son veloces. Una progresión. Siguiente inhalación, camino, salta al frente. Activa espalda, abre pecho, mira entre cejo, Urdhva Uttanasana. Exhalando, relaja cabeza, Uttanasana. Inhalando, Urdhva Hastasana con la pelvis y la columna neutra, mira pulgares. Exhalando, Samastiti. Inhalando nuevamente, Urdhva Hastasana. Volumen de la respiración en forma de músculo. Exhalando, Uttanasana. Inhalando, Urdhva Uttanasana. Exhalando, Chaturanga Dandasana. Codos atrás, cerca del cuerpo, pecho abierto. Inhalando, Urdhva Mukha Svanasana, mira entre cejo. Exhalando, Mukha. Expande pies, expande manos. Aleja la coronilla del perineo. Mente en aceptación, concéntrate siempre a través de Mula Bindu. Causa esa función mental. Y dirígela a través de la mitad del cuello. Percepción sensorial. Vikarabhava. La experiencia sensorial empieza a ser más precisa. Es el nombre técnico. Ya no solo es veloz, Manoyavitam, ahora es precisa. Esa experiencia sensorial. Siguiente inhalación, camino salta al frente. Activa espalda, abre pecho, mira entrecejo. Exhalando, relaja cabeza, mira nariz. Inhalando, eleva brazos por los lados, mira pulgares. Exhalando, brazos sueltos. Pies al ancho de caderas. Brazos a la altura de los hombros. Inhalando, empínate. Exhalando, cambia la altura del torso. Mantente vertical. Expande manos, expande pies. Mente acepta mitad del cuello y ahora también a través del centro de la base del septum. Sentido del olfato. Es veloz, alargando, estira rodillas. Exhalando, talones al suelo. Muslo derecho sobre el izquierdo. Manos en oración. Dos del pie derecho en punta. O terminas de entrelazar el pie derecho detrás de la pierna izquierda. Brazo derecho por debajo del izquierdo, entrelaza antebrazos. Garudasana. Sobre inguinal de izquierda al pubis. Sacro abajo, costillas al centro. Esternón arriba, codos al frente. El sentido del olfato empieza a entrar en precisión. Se mueve hacia su órgano. Hueles la nariz. Ya no solo es veloz al ambiente,
Ahora revela detalles. Sigue observando a través de su asa el inicio de tu inhalación. Inhalando sales. Exhalando samastiti. Muslo izquierdo sobre el derecho, manos en oración, al pecho. O entrelaza pie izquierdo por detrás de la pierna derecha, brazo izquierdo debajo del derecho, entrelaza antebrazos, manos juntas, codos al frente, pubis a ombligo. Zona inguinal derecha hacia el pubis y la externa izquierda atrás. Equilibrios de intensidad media llevan la conciencia hacia el olfato en su aspecto preciso. Vikarabhava, olfato se mueve hacia su órgano debido a la postura. Inhalando sales, exhalando samastiti. Pies al ancho de caderas, columna erguida y exhalando flexiones de caderas. Toma dedos gordos de los pies, codos hacia los lados, dobla rodillas todo lo que necesites. Parte alta del sacro adentro. Prioriza la flexión de caderas, alarga la línea entre el esternón y el pubis, larga la columna. Y ahora observa Puraka, mitad y final de inhalación. La mirada en dirección de la punta de la nariz sin tensionar los ojos. Mente acepta, mitad del cuello y luego punta de la lengua. Campo mental del sentido del gusto. La postura está causando que el sentido del gusto sea veloz al ambiente, manoyado y tono. Y debido a la permanencia en la postura, el sentido empieza a anclarse en su elemento. El sentido del gusto empieza a anclarse en la esencia del agua. Empieza a moverse más allá de todos los sabores. Empieza a haber control del sentido hacia su elemento. Indriya Jaya Grahanam, que hacíamos ayer. Inhalando torso sobre pelvis. Exhalando pies juntos. Tu siguiente inhalación, pie izquierdo atrás. Expande la planta de los pies, exhalando flexión de caderas. Manos bajo los hombros, dedos en punta, opción 1. Opción 2, manos sobre la línea que hay entre talones, largo el frente del torso y luego la coronilla al suelo. Parte alta del sacro adentro, expande pies, eleva arcos, borde interno de rodillas a ingles interna. Sigue observando a través de Puraka, mitad y final de inhalación. El sentido del gusto ahora empieza a entrar en Vikarabhava, en precisión. Debido a la permanencia en la postura, el sentido del gusto es llevado hacia su órgano. Empiezas a saborear la lengua. Ya no solo es veloz al ambiente, ya no solo experimenta la esencia del agua, eso sigue ocurriendo. Pero ahora se abre una perspectiva mayor, un discernimiento más agudo. El sistema causal empieza a retrocederse. Experimenta su órgano. Hay precisión sensorial y el control del sentido en su órgano. Se hace el efecto de la postura sobre el sentido del gusto. Inhalando torso sobre pelvis, exhalando paso adelante. Inhalando eleva brazos, vinyasa. Exhalando flexión de caderas, manos al lado y lado de los pies. Inhalando activa espalda, mira entrecejo. Exhalando camina, salta atrás, chaturanga. Inhalar Urdhva Mukha, el vinyasa es opcional. Puedes hacer solo perro que mira abajo. Ahora flexiones laterales, siguiente sentido, la vista. Talón izquierdo adentro y derecho en medio de las manos. Estira las rodillas, inclina la pelvis hacia adelante. Abre pelvis hacia la izquierda, torso también, la mirada al pulgar izquierdo. Flexión lateral. Esto también es válido, inclinarse solo un poco. Mano izquierda en pelvis. Mantén la postura, observa a través de la pausa con aire, el instante natural entre inhalación y exhalación. Mente acepta mitad del cuello y luego parte alta del paladar, campo mental de la vista. La vista es veloz al ambiente y la permanencia en la postura causa que el sentido de la vista se empiece a anclar en la luz, en su elemento. Todo esto aplica si el dristi está estable en la mitad del pulgar izquierdo. Sin dristi no hay asana. Siguiente exhalación, dobla la rodilla derecha, en línea el brazo izquierdo, torso y pierna de atrás. La mirada sigue en la mitad del pulgar izquierdo. Sentido de la vista empieza a entrar en precisión, Vikarabhava. Y debido a la permanencia en la postura, el sentido de la vista empieza a anclarse en su órgano, los ojos. Empiezas a observar los ojos. Postura causa cierto control sensorial. Inhalando sales. Exhalando vinyasa o Adho Mukha Svanasana. Visa atrás arriba. Torso y brazos en línea. Siguiente exhalación, talón derecho adentro, pie izquierdo en medio de las manos.
Abre pelvis y torso a tu derecha e inclínala hacia adelante. Flexión lateral con base simétrica. La mirada al lado derecho de los ojos o a la mitad de tu pulgar derecho. Mantén la postura, expande pies, eleva rótulas, isquios a talones. Observa a través de la pausa con aire. Mantén tu respiración lateral completa. Sentido de la vista es veloz hacia el ambiente. Y debido a la permanencia en la postura, empieza a anclarse en su elemento, la luz, más allá de formas, texturas, colores. Exhalando, Utthita Parsvakonasana. Flexiona la rodilla izquierda, mantén peso hacia el pie derecho, la mirada en la mitad del pulgar derecho, costillas del lado derecho adentro. Empuja el borde externo del pie derecho al suelo y borde interno de la rodilla izquierda hacia adelante. Sentido de la vista, empieza a entrar en precisión, Vikarabhava. Y debido a la permanencia en la postura, Indriya Jaya Grahana, control del sentido en su elemento. La vista se mueve hacia la luz, se estabiliza, más allá de todo lo que percibe. Inhalando regresa, exhalando vinyasa. Omóplatos al sacro cuando hagas chaturanga, pecho abierto. Ahora Virabhadra, los guerreros. Talón izquierdo ligeramente adentro, pie derecho junto a la mano derecha. Torso sobre pelvis, eleva brazos, manos en oración. Rodilla derecha flexionada. Que pueda repartir el peso bien en ambas piernas. Observa las posturas de guerrero a través del inicio de tu exhalación. Esa es la ventana, ese es el Dika Vedana. Sentido del tacto. Mente acepta, mitad del cuello y luego centro de la lengua. Sentido del tacto es veloz al ambiente y la permanencia en la postura hace que el sentido del tacto se empiece a anclar en su elemento, la esencia de los gases. Exhalando Dikasana, entre las dedos de las manos, índices apuntan al frente, torso hacia adelante. No lo apoyes en el muslo derecho. Cadera izquierda hacia la cadera izquierda. Sentido del tacto entra en precisión. Y debido a la permanencia en la postura, empieza a moverse hacia su órgano. Empieza a experimentar la piel y los vellos de la piel. La introspección sensorial, control del sentido causado por la postura. Inhalando manos al suelo. Exhalando vinyasa o Adho Mukha Svanasana. Mantén lengua en paladar y succiona hacia la parte blanda. Eso amplía vías respiratorias. Talón derecho adentro, inhalando pie izquierdo junto a la mano izquierda. Pies al ancho de cadera, Utthita Virabhadrasana al otro lado. Expande pies, eleva arcos, ingle derecha al pubis. Ingle externa izquierda atrás, lado derecho del sacro al frente. Sigue observando a través del inicio de tu exhalación. Sentido del tacto empieza a ser predominante. Se mueve veloz hacia el ambiente. Mente acepta mitad de la lengua. Campo mental del tacto y observas cómo la permanencia en la postura empieza a anclar el sentido en su elemento. Las dedos de las manos, índices apuntan al frente, Vikasana. Cadera izquierda hacia la cadera derecha, orejas en medio de los brazos, coronilla al frente. Sentido del tacto empieza a moverse hacia su órgano, la piel y los vellos de la piel. La naturaleza del tacto empieza a ser precisa y la postura causa control del tacto, anclándolo en su órgano. Siguiente inhalación, torso sobre pelvis y exhalando vinyasa. Inhala Urdhva Mukha Svanasana, exhalando Adho Mukha. Nota cómo la experiencia del tacto empieza a diluirse al estar en perro que mira abajo. Avyakta, un manifiesto del campo sensorial. Siguiente grupo postural, torsiones. Siguiente sentido auditivo. Talón izquierdo ligeramente adentro, inhalando pie derecho junto a la mano derecha. Torso paralelo al suelo. Y en la exhalación, abre el pecho hacia tu derecha, sin que la pelvis cambie de lugar. La mirada al lado derecho de los ojos o a la mitad del pulgar derecho. Observas a través de la mitad y final de exhalación. La postura empieza a llevar la conciencia hacia el sentido auditivo. Debido a la intensidad de la postura, el sentido auditivo es veloz al ambiente. Indiscriminadamente recoge todo lo que esté a su alcance. Y al permanecer en la postura, el sentido auditivo empieza a anclarse en su elemento. El éter, ese silencio del espacio, más allá de los sonidos. Exhalando, dobla la rodilla derecha, antebrazo izquierdo por fuera, manos en oración.
Opción 2, la mirada al lado derecho de los ojos. Volumen en forma de línea delgada. Lado izquierdo del sacro arriba, ingle externa derecha atrás. Mantén la postura. Sentido auditivo empieza a entrar en precisión, a revelar detalles. Y debido a la permanencia en la postura, el sentido auditivo empieza a anclarse en sus órganos, las estructuras internas del oído. Trata de observar cómo la experiencia del sentido cambia. Inhalando sales, manos al suelo. Y exhalando, Chaturanga o Adho Mukha Svanasana. No tensiones tu cuello cuando hagas el vinyasa. Mantén el trabajo en la cintura escapular y el cuello largo. Talón derecho adentro, inhalando pie izquierdo junto a la mano izquierda por dentro. Torso paralelo al suelo. Estabiliza las dos caderas a la misma altura. En tu siguiente exhalación, abre el pecho hacia tu izquierda. Mano derecha puede ir a la canilla o al tobillo o al piso por fuera. La mirada al lado izquierdo de los ojos o hacia tu pulgar izquierdo. Mantén la postura y observa a través de la mitad y final de exhalación. Recuerda, la postura debe ser cómoda y estable. No hagas tu máximo, no hagas tu mínimo. Sentido auditivo es veloz al ambiente. Y al permanecer en la postura, el sentido auditivo empieza a anclarse en su elemento. Empiezas a escuchar el silencio más allá de los sonidos. Exhalando, dobla la rodilla izquierda, antebrazo derecho por fuera o el codo por fuera y manos al esternón en oración. La mirada al lado izquierdo de tus ojos. Sentido auditivo empieza a entrar en precisión, a revelar detalles. Y debido a la permanencia en la postura, el sentido auditivo empieza a anclarse en sus órganos, a experimentar las estructuras internas de la cavidad auditiva. Inhalando sales. Exhalando vinyasa o Adho Mukha Svanasana. Después del vinyasa, inhalando salta o camina al frente. Activa espalda, abre pecho, mira entrecejo. Exhalando relaja cabeza, mira nariz. Inhalando eleva brazos. Mira pulgares. Exhalando descansa. Pulgares a la parte alta del sacro. Que la zona lumbar tenga su curva natural. Abre el pecho, acerca codos. Lleva la pelvis al frente, el esternón arriba. Ingles internas atrás. Que sea cómodo. Pubis a la parte alta del sacro. Observa la pausa sin aire. Ese instante natural entre exhalación e inhalación. Los 5 sentidos son veloces hacia el ambiente. Olfato, gusto, vista, tacto y oído. Respiración completa en torso. Inhalando sales. Exhalando flexión de caderas. Parte alta del sacro adentro, acerca codos. Aleja el esternón del pubis. Omóplatos al sacro. Expande pies, eleva arcos. Rótulas en inglés. Isquios ligeramente a talones. Nota cómo la postura causa que el sentido del gusto sea dominante, sea más intenso. Y los líquidos en el cuerpo. Inhalando regresa. Exhalando descansa. Lleva el pie derecho atrás. Piernas a 90 grados. Puntas de los pies ligeramente adentro. Pulgares a la parte alta del sacro. Activa los músculos de la espalda. Baja el sacro, eleva el esternón. Busca una extensión de columna sin perder la forma en la que estás respirando. Cadera, rotación interna. Brazo, rotación externa. Los 5 sentidos secuenciados comienzan a entrar en precisión y a moverse hacia sus órganos. Empiezas a oler la nariz, saborear la lengua, observar tus ojos, sentir la piel, escuchar las estructuras dentro del oído. Inhalando sales. Exhalando flexión de caderas, manos bajo los hombros, opción 1. Opción 2, déjalas en la pelvis. Alarga el frente del torso, relaja el cuello. Mira en dirección de la punta de la nariz sin tensionar los ojos. Sentido del gusto vuelve a ser dominante. La experiencia de los líquidos en el cuerpo. Inhalando regresas. Fuerza en la espalda y glúteos. Inhalando paso al frente. Inhalando eleva brazos. Mira pulgares, vinyasa. Exhalando manos al suelo, uttanasana. Inhalando uttanasana, mira entrecejo. Exhalando camino salta atrás, chaturanga. Al hacer perro que mira arriba, activa glúteos y rota internamente caderas. Exhalando Mukha Svanasana. Siguiente exhalación, rodillas al suelo. Pie derecho atrás. Abre la pelvis
y mira por encima de tu hombro izquierdo a la mitad del talón derecho. Cadera derecha, rotación externa. Ingla externa izquierda para atrás. Mantén rodilla derecha y talón derecho a la altura de tu cadera. Costillas del lado derecho adentro. Los sentidos, de manera general, se mueven hacia el ambiente. Ninguna parte de la respiración lidera. Mente acepta. Mitad del cuello. Percepción sensorial general. Exhalando, descansa. Inhalando, levanta la pierna izquierda, abre la pelvis. Miras por encima del hombro derecho a la mitad de tu talón izquierdo. Ambos brazos simétricos, doblados los codos hacia atrás. Poco peso en muñecas. Rotación externa en cadera izquierda, rotación interna en cadera derecha. Costillas del lado izquierdo adentro. Ningún sentido predomina, ninguna parte de la respiración lidera. Exhalando, descansa. Inhalando, plancha alta y exhalando, Mukha Svanasana. Siguiente inhalación, pie derecho junto a la mano derecha por dentro. Abre el pecho hacia tu derecha. Opción 1. Opción 2, el pie izquierdo, borde externo al piso. Rotas internamente la cadera, la planta queda en el pie. La planta queda en el aire, borde externo del suelo. La mirada al lado derecho, hacia el pulgar. Cambia el peso hacia las piernas. El campo sensorial general entra en precisión. Ningún sentido predomina sobre otro. Ninguna parte de la respiración lidera. Aleja la columna del omóplato izquierdo. Espacio entre los hombros. Inhalando sales. Exhalando Mukha Svanasana. Siguiente inhalación, pie izquierdo por dentro de la mano izquierda. Abre el pecho hacia tu izquierda. Apoya el borde externo del pie derecho. Cadera derecha, rotación interna. Aleja la columna del omóplato, la mirada al lado izquierdo, al pulgar. Ningún sentido predomina, pero empieza el campo sensorial a ser más preciso. Empieza a haber experiencia de los órganos de percepción en general. No están secuenciados, está un poco mezclado todo, avyakta. Inhalando sales, exhalando vinyasa o Adho Mukha Svanasana. Tu siguiente inhalación, ve al frente, siéntate. Dandasana. Columna erguida. Mente acepta, mitad del cuello. Percepción sensorial. Inhalando, eleva brazos. Y al exhalar, flexiona adelante. Puedes tomar los pies por el frente o por los lados, que no jorobarse en exceso, no perder la longitud de tu columna. La mirada en dirección de la punta de la nariz, observa Swasa, el inicio de la inhalación. La postura estimula el campo sensorial hacia el olfato. El olfato empieza a predominar. Mente acepta, mitad del cuello y luego centro de la base del septum. Campo mental del olfato y observa su velocidad. Y cómo la permanencia en la postura empieza a anclar el olfato en su elemento, el olor de la tierra, más allá de todos los olores. La postura y Swasa son la ventana para verificar eso. Experimentar lo que es llevar el olfato a su elemento a través de la postura. Inhalando sales. Dandasana. Da el talón izquierdo contra el muslo derecho, toma el pie derecho, rodilla al pecho. Opción 2, el dorso de la mano derecha en la planta del pie, con la mano derecha tomas a la mano izquierda cerca de la muñeca y estiras la rodilla sin separar el torso del muslo. Ambos isquios firmes en el suelo, peso sobre ellos, coxis no carga peso. Esto es flexión adelante, intensidad media. Sigues observando a través de Swasa. La respiración en torso es casi completa, estabiliza costillas flotantes, usa los 3/4 superiores de los pulmones. Eso aplica para casi todas las posturas de piso. El olfato empieza a entrar en precisión, empieza a revelar detalles y la permanencia en la postura empieza a anclar el olfato en su órgano. Empiezas a oler la nariz. Exhalando, descansa. Inhalando, Dandasana. Estira rodillas. Exhalando, talón derecho contra el muslo izquierdo. Toma el pie izquierdo, rodilla al pecho. Opción 1, queda el talón a la altura de la rodilla. Opción 2, dorso de la mano izquierda en la planta del pie. Tomas a la muñeca derecha y estiras la rodilla sin separar el torso del muslo. Mirada en la mitad del empeine izquierdo. En cualquiera de las dos opciones, olfato empieza a ser preciso y la permanencia en la postura hace que el olfato se ancle hacia su órgano. Hay
control del sentido hacia su órgano. Indriya Yaya, Swarupa. Indriya sentido, Yaya, conquista. Swarupa, su propia forma, en este contexto su órgano. Exhalando descansa. Inhalando levanta. Exhalando vinyasa. Ahora, activación de abdomen. Siguiente sentido, el gusto. Inhalando ve al frente, siéntate. Toma los dedos gordos de los pies, estira rodillas. Si esto es muy intenso, toma los muslos por detrás. Trata de estirar rodillas y mantenerte erguida. Observa mitad y final de inhalación. Eso da soporte a las posturas de activación de abdomen. Mente acepta mitad del cuello y luego punta de la lengua. Nasagra y dristi, mirada en dirección de la punta de la nariz sin tensionar los ojos, ni enfocarla estrictamente. Sentido del gusto. Empieza a ser veloz al ambiente. Y si logras la ruta interna a través de la punta de la lengua, eso te lleva al campo mental donde eso se puede observar. Requiere de tu capacidad de dharana, de concentración, de qué tan fino está la percepción. Eso toma tiempo. Exhalando, descansa. Inhalando, acuéstate boca arriba. Y al exhalar, levanta los omóplatos del piso, la espalda baja en el suelo, manos juntas, talones a la altura de los hombros. Yatarasana. Sigue observando mitad y final de inhalación. El sentido del gusto entra en precisión, se empieza a revelar detalles y la permanencia en la postura hace que el sentido empiece a anclarse en su órgano. Empiezas a saborear la lengua. Esternón a pubis, pubis a esternón, costillas flotantes al centro. Estira el arco del pie, ingles internas hacia borde interno de talones. Exhalando, descansa. Inhalando, rodillas al pecho. Exhalando, incorpórate. Vinyasa o Adho Mukha Svanasana. Ahora extensiones de columna en piso. Siguiente sentido a la vista. Respira completo, otra vez, Purnaha. Inhalando plancha alta, exhalando acuéstate boca abajo. Toma los empeines cerca del tobillo, el tobillo por el frente, tómalo. Tobillos en flex, rodillas activas. Rotación interna en caderas, expande la parte posterior de tus rodillas. Coxis abajo, pecho al frente, la mirada al entrecejo. Mantén la postura, observa la pausa con aire, el instante entre inhalación y exhalación. Mente acepta mitad del cuello y luego parte alta del paladar. Sentido de la vista, es veloz al ambiente. Y la permanencia en la postura empieza a anclar el sentido en su elemento. La vista se empieza a anclar en la luz. El resto de la experiencia sigue allí, pero empieza a quedar en segundo plano. Exhalando, descansa. Inhalando, pero que mira arriba. Exhalando, pero que mira abajo. Siguiente inhalación, rodillas detrás de las manos. Apoya las raíces de los dedos de los pies. Opción 1. Pulgares a la parte alta del sacro, eleva el esternón. Mirada al entrecejo. Sea cómodo. Opción 2. Empeines a piso. Manos a los talones. Mientras en Ustrasana. Coxis al frente, pubis a la parte alta del sacro. Activa glúteos. Rotación interna en caderas. Observa la pausa con aire. Sentido de la vista. Empieza a entrar en precisión. Y la permanencia en la postura comienza a anclar el sentido en sus órganos. Los ojos, cuello largo, se une a la frente. Parte alta interna, omóplatos, lejos entre sí. Inhalando, sale, regresa a la cabeza, lleva pelvis atrás y sales más cómodo. Inhalando, vinyasa o Adho Mukha Svanasana. Expande manos, esparce los dedos. Siguiente inhalación, ve al frente, siéntate. Piernas al frente, Dandasana, columna erguida. En tu siguiente exhalación, desde el ombligo, torsión a la derecha. La respiración otra vez casi completa. Estabiliza costillas flotantes, piernas simétricas. No dejes que ningún pie se vaya más atrás que el otro. Observa el inicio de la exhalación, volumen de la respiración en línea delgada. Mente acepta mitad del cuello y luego mitad de la lengua, a lo largo y ancho sobre la superficie visible. Sentido del tacto, es veloz al ambiente. Recoge indiscriminadamente todo lo que está a su alcance. Exhalando, regresa al centro. Inhalando, erguirte. Exhalando, torsión a tu izquierda. Ombligo, esternón, cráneo. La mirada anclada en el lado izquierdo de los ojos. Trabaja sus músculos oculares.
Observa a través del inicio de la exhalación. Esa parte de la respiración y la postura empujan la conciencia hacia el sentido del tacto, una experiencia predominante del tacto. Y la naturaleza del tacto en esta intensidad de postura es veloz hacia el ambiente. Y la permanencia en la postura empieza a anclar el sentido en su elemento. Son dos cosas que estamos observando, la naturaleza del sentido en la postura y cómo la permanencia empieza a causar cierto control del sentido. Exhalando, regresa al centro. Cruza piernas, primero la derecha, luego la izquierda, columna erguida. A quien le sea posible puede hacer loto, columna erguida, y al exhalar, torsión a la derecha. La mirada al lado derecho de los ojos. Torsiones con base asimétrica. Sigue siendo el tacto el que predomina. Observa a través del inicio la exhalación. Y nota cómo el tacto empieza a ser más preciso, más introspectivo. Y la permanencia en la postura ancla el sentido en su órgano. Empiezas a experimentar más la piel y los vellos de la piel. No creas en mis palabras. Observa tu experiencia. Concéntrate en lo que estás haciendo. Mis palabras son una referencia para ver qué es lo que estás buscando experimentar. Exhalando, regresar al centro. Cambia el cruce en las piernas, primero la izquierda, luego la derecha, o medio loto. Montas primero izquierda, luego derecha. Loto nace en las caderas, las rodillas no deben sufrir nada, ni los tobillos. Inhalando, erguirte, exhalando, torsión a tu izquierda. La mirada al lado izquierdo de tus ojos. Observa inicio de exhalación. Sentido del tacto empieza a predominar. Se hace preciso, vikarabhava. Y la permanencia en la postura causa indriya, yaya, swarupa, control de sentido hacia su órgano. Es experimentar la piel y los vellos de la piel. Y exhalando, regresa al centro. Inhalando, sales de la postura, vinyasa, o Mukha Svanasana. Isquios atrás, arriba. Siguiente inhalación, ve al frente, siéntate de nuevo. Si hay espacio, abres caderas, si no, piernas al frente, es válido. Base simétrica, inhalando, erguirte. Y en la exhalación, flexión lateral, dejen las piernas juntas, inhalando brazos a los lados y exhalando flexión lateral. Mano derecha lejos del cuerpo, brazos en línea, la mirada en la mitad del pulgar izquierdo. Manténganlo. Observas ahora mitad y final de exhalación. Esa es la ventana para percibir lo que la postura permite percibir. Esa parte de la respiración da soporte a las flexiones laterales. Observa cómo el sentido auditivo empieza a ser veloz hacia el ambiente. Cómo hay una predominancia del sentido auditivo sobre los demás. Inhalando, regresa al centro. Exhalando, mano izquierda lejos del cuerpo, brazos en línea, la mirada al pulgar derecho. Ambos isquios en piso. Sigue observando a través de mitad y final de exhalación, Rechaka, Dika Vedana. Mente acepta mitad del cuello y luego centro del borde de la lengua antes de que baje por la garganta. Trata de observar a través del campo mental del sentido auditivo, la velocidad del mismo. Mano Yaviton. Inhalando, regresa al centro. Exhalando, cruza piernas, primero derecha, luego izquierda. Si hicieron loto, vuelven a armar loto. Primero derecha, luego izquierda. Codo derecho al cuerpo, mano al piso, brazo izquierdo por encima de la cabeza. La mirada en la mitad del pulgar izquierdo. Ambos isquios en suelo. Intensidad media en flexiones laterales. Observa a través de mitad y final de exhalación. El sentido auditivo empieza a ser preciso. Vikarabhava. Y la permanencia en la postura empieza a anclar el sentido en su elemento, en su órgano. Las estructuras dentro del oído. Inhalando, regresa al centro. Cambia el loto. Columna erguida. Cambia el cruce en piernas. Codo izquierdo al cuerpo, mano a piso. Reflexiona lateralmente sobre tu izquierda. Mantén el isquio derecho firme en el suelo. La mirada en el pulgar derecho en la mitad. Costillas del lado derecho adentro. Observa mitad y final de exhalación. Mente acepta a raíz de la lengua, sentido auditivo. Empieza a entrar en la precisión.
a revelar detalles, características de lo que experimenta. Y la permanencia en la postura ancla el sentido en su órgano. Es experimentar más los órganos dentro del oído. Y por eso hay detalles en la percepción. Inhalando regresas. Inhalando Vinyasa o Adho Mukha Svanasana. Nota como al entrar en Adho Mukha Svanasana se empieza a diluir esa predominancia del sentido auditivo. Estando en la postura, respiración libre. Ya no respires de perineo a axilas, respiras libre y estabiliza costillas flotantes. Ardha Taya Taravedana. Se usa la mitad superior de los pulmones. Mente acepta mitad del cuello, percepción sensorial general. Caminas hacia tus manos suave. Es viable. Cambia el peso a ellas, la mirada en la mitad de las muñecas. Si sigue cómodo, columna vertebral hacia el frente y hacia arriba. Usas los abductores para abrir caderas y los glúteos para elevar tus piernas. Si es estable, juntas piernas. El solo hecho de cambiar el peso a las manos es suficiente. Ningún elemento predomina. Caminen hacia sus manos. Percepción sensorial general. Exhalando, regresan. Vinyasa o Adho Mukha Svanasana. Lleva las rodillas al suelo. Tómate los codos. Rotación externa en brazos. Palmas al suelo. Activa bien los músculos de la espalda. Levantas pelvis, relaja cuello. La cabeza en el aire. Caminas hacia ti lo posible. Media parada de antebrazos. Mente acepta mitad del cuello y luego centro de la base del septum. Y observa la postura a través de Swasa, el inicio de la inhalación. Si es viable, entran en pincha. Borde interno de los talones hacia el cielo. Costillas al centro. Rotación externa en brazos, cuello relajado. Observa Swasa, inicio de inhalación. Olfato es veloz hacia el ambiente. Y la permanencia en la postura empieza a anclar el sentido en su elemento. Exhalando, regresando. Rodillas al ancho del mat. Siéntate en talones frente al piso. Si esto es incómodo, te acuestas boca abajo, una mano sobre la otra y la frente descansa. Mantén respiración libre. Ya no estabilizas costillas flotantes. Ya no observas a través de Swasa. Retira la atención mental del olfato. Sales del centro de la base del septum. Sal de la percepción sensorial a través de la mitad del cuello. Deja la función mental de aceptar. Sigue la atención a través de Mula Bindu, pero esa función no está dirigida a nada específico. Excepto la postura, la respiración tal cual son. Pierde la frente, se arruga hacia el entrecejo. Saitilia Vedana, respiración relajada. Vedana, respiración, Saitilia, relajación. Inhalando sales, exhalando Vinyasa. Ahora Sirsa Krama, para de cabeza, rodillas al suelo. Toma los codos al ancho de tus hombros, entrelaza los dedos de las manos, pulgares apuntan arriba, el meñique que quedó contra el piso lo escondes. Levantas pelvis, cabeza en el aire, caminas hacia ti lo posible. Opción 1, cabeza en el aire. Empuja el suelo con las muñecas y los codos. Isquios al cielo. Opción 2, la coronilla descansa en el suelo. El peso principal sigue en los brazos. Y ahí observa mitad y final de inhalación, volumen en forma de línea delgada. Si la base es estable, levantar una pierna pone a flotar la otra y entras en la postura. No hay ningún afán. Es mejor hacer media postura bien hecha, estable, consciente, que empezar a ir y venir a la suerte a ver si un día me paro de cabeza. Sacro al cielo, costillas al centro. Quédate en media postura si lo necesitas. Usa la mitad y final de inhalación. Mente acepta mitad del cuello. Percepción sensorial. Y dentro de la percepción sensorial, mente acepta punta de la lengua. Sentido del gusto es veloz hacia el ambiente.
Cuello largo, costillas al centro, sacro al cielo. Busca relajación en medio del esfuerzo. Saitilia Prayatna. Exhalando vamos regresando. Tal cual entraste, tal cual sales. Te sientas sobre talones, brazos atrás, muslos juntos, frente al suelo. Si esto es incómodo, te acuestas boca abajo, una mano sobre la otra y la frente descansa en ellas. Retira la atención mental del campo, mental del gusto. Sales a través de la punta de la lengua. Sal de la percepción sensorial a través de la mitad del cuello. Deja la función de aceptar. Atención mental a través de Mulavindu. Aceptar nuevamente la postura y la respiración tal cual son. La columna cae en medio de los muslos. Los lados del torso se desplazan al suelo. La piel de la frente se arruga hacia el entrecejo. Balasana. La fuerza del prana empieza a incrementarse. Por eso es una postura que restaura, dinamiza la fuerza. Inhalando regresa. Cuando estén saturados en su vida, háganse en Balasana un rato. Me cuentan qué tal les va. Manos al suelo, Vinyasa. Mukha Svanasana. Inhalando de al frente, acuéstate boca arriba. Opciones. Talones cerca de los glúteos al ancho de tus caderas. Asegúrense que los bordes externos de los pies estén paralelos. Rotación externa en brazos, levantas pelvis. Esta postura es la opción 1. Opción 2, buscas llevar peso a los hombros. Cuello libre. Opción 2, piernas atrás, entrelazadas de las manos, abre el pecho, manos a la espalda baja y luego elevas las piernas. Salamba Sarvangasana. Cuerpo vertical, cambiando el peso hacia los hombros gradualmente. El cuello está libre, la garganta larga, no se compromete el paso del aire ni la capacidad de respirar. La localización de la respiración es libre, pero estabiliza costillas flotantes. Volumen delgado y observa a través de la pausa con aire. Mente acepta mitad del cuello, percepción sensorial. Y dentro de esa percepción, mente acepta parte alta del paladar. Ahí está el marma para acceder al campo mental de la vista. Debido a la postura, la vista es veloz al ambiente. La permanencia en la postura empieza a anclar a la vista en su elemento. Sigues viendo todo, por supuesto, pero se estabiliza. La transferencia de información. Empieza a ver a Harastiti, estabilidad de la manifestación física del prana. Hay menos flujo de información debido a la permanencia en la postura. Y como una pausa. Es a Harastiti. Consecuencia de Indriya Jaya Grahana. Y llevar el sentido a su elemento. Exhalando. Halasana. Piernas por detrás de la cabeza, entrelazas dedos de las manos, muñecas al piso. Halasana para quienes estaban en Salamba Sarvangasana. Quienes estaban en Chatuspadasana bajan la pelvis, juntan plantas de los pies, toman codos por encima de la cabeza. Supta Konasana. En ambas posturas aplica lo mismo. Respiración libre, volumen delgado, y ahora todos observamos a través del inicio de la exhalación. El suasa. Mente acepta mitad del cuello y luego mitad de la lengua. Sentido del tacto. Tacto es veloz al ambiente. Se mueve indiscriminado a todo lo que está a su alcance. Y debido a la permanencia en la postura se empieza a causar cierto control del tacto. Y él empieza a anclarse en su elemento. Debido a que se mueve veloz al ambiente, llega al límite, lo más lejos que puede ir. Y se empieza a anclar en la esencia de los gases. La postura causa control sensorial. Indriya Jaya Grahana, tacto a su elemento, los gases. Exhalando regresa. Se abrazan las piernas todos, giran un poco a los lados, masaje en la espalda baja. Inhalando estira las piernas. Acostados boca arriba, Supta Tadasana. Toma los muslos por detrás, codos pegados al cuerpo. Respiración completa y en tu siguiente inhalación levanta el pecho. Fuerza en brazos, miras en peines. Opción 1 se quedan aquí, arriba al esternón. Opción 2 se empinan, pivotan sobre el codo hasta que la cabeza descanse.
Lengua al paladar, mirada al entrecejo, Matsyasana. Mente acepta mitad del cuello y luego raíz de la lengua. Campo mental del sentido auditivo. El sentido auditivo es veloz al ambiente. Mirada al entrecejo. C1 a la frente, C7 al sacro. Costillas al centro, pubis al ombligo. Expande pies, estira el arco. Ingles internas hacia borde interno de talones. Sentido auditivo es veloz al ambiente. Y la permanencia en la postura comienza a anclar al sentido en su elemento. Escuchas cosas, pero empieza a haber cierta estabilización del sentido. Cierta pausa en medio de la actividad. Inhalando regresa cabeza, tobillos en flex. Exhalando descansa. Rodillas al pecho y a los lados. Masaje en la espalda baja. Inhalando incorpórate. Exhalando vinyasa. Mukha Svanasana. Todas las rodillas al suelo, manos frente a la rodilla. Son la base de un triángulo equilátero. El tercer punto es la coronilla de la cabeza. Ruedas la cabeza hacia atrás. Mira hacia la punta de la nariz. Garganta larga. Observa a través de la pausa sin aire. Bajir Stamba. Ese instante entre exhalación e inhalación. Los 5 sentidos secuenciados. Olfato, gusto, vista, tacto y oído. Son veloces al ambiente. La maestría sobre los sentidos. Comprensión estructural secuenciada de ese sistema causal. Nuestra capacidad de percibir viene de una cualidad del ser llamada adiprana. Hablando de descanso. Y vinyasa, bueno, Mukha Svanasana. Las cualidades del ser son varias. Las más famosas son Sat, Chit, Ananda. Sat, que existe eternamente. Chit, que es consciente. Y Ananda, que está a gusto, está contento espiritualmente. Jubiloso. Esas son las más famosas, pero también está Adiprana, que es la capacidad de experimentar. Y de Adiprana es que se manifiesta la mente y de la mente se manifiestan los sentidos. Los sentidos son extensiones de la mente, consecuencia de que podemos experimentar. Por eso en los sueños puedes experimentar. Por eso una persona en estado de coma sigue experimentando cosas y a veces las recuerda y cuenta lo que vivió. Inhalando al frente, siéntate. Luz en piernas, mujeres primero a la izquierda, hombres primero a la derecha. Potenciar nuestra condición psicofísica. Asvedana Mudra, segunda falange del índice bajo la yema del pulgar. Concentren la atención mental a través de Mula Bindu, una yema debajo de la parte de atrás del cráneo que más sobresale. Sankalpa, función mental de aceptar. La función mental es el instrumento idóneo para la percepción sensorial. Lleva ese estado mental a través de la mitad del cuello. Ese marma sobre la piel a la altura de la C4. Es el acceso al campo mental de los sentidos. El cuarto de control de los sentidos, Indriya Pratyaya. Y dentro de esta percepción, dirige esa función mental de aceptar a través de la mitad de la lengua, a lo largo y ancho, sobre la superficie, Marma Madhya Jiva. Campo mental del tacto. Y a través del tacto experimenta cómo entra y sale el aire del cuerpo. A través del tacto observa el volumen natural del aire que entra y sale del cuerpo. Paridristo. Y ahora contrólalo para que sea una línea delgada. Shtira Vedana Paridristo. A través del tacto hace cierto control de las vías respiratorias, se hacen más angostas y el aire entra y sale lento y largo en su volumen. El volumen se hace a través del tacto.
Observa cómo ese volumen de la respiración empieza a estimular el marma en la coronilla de la cabeza y empieza a haber cierta tendencia a la absorción mental. Los volúmenes tienen efectos sobre la atención mental. La absorción mental está íntimamente vinculada a la presencia. Evita que nos movamos hacia el futuro, ansiosos, o hacia el pasado, nostálgicos, depresivos. A través de la percepción del tacto, controla el volumen y observa su efecto sobre la atención mental. Nos empieza a causar absorción y la absorción genera presencia. Udita, la conciencia está presente en el ahora. Nota cómo la hora no es una sola cosa, va cambiando. Es un tránsito, no es algo detenido en el tiempo. Está constantemente produciendo pasado y moviéndose hacia el futuro. No es algo estático el ahora, es un tránsito. La presencia es un estado transitorio, no estático. Descansa, deja de controlar el volumen, deja que el volumen sea natural. Lleva las manos al centro del pecho. Inhala profundo mantra. Om Jai Swastiastu Vivasya Kala Prasidatam Dhyayantu Bhutani Shivantu Diya Manaschavadram Vajata Dokshare Vesya Tamno Matirapya Aituki Om. Acuéstense boca arriba, 3 minuticos. Pies al ancho del mat, brazos en diagonal, palmas al cielo. Respira totalmente libre. Deja que la gravedad cause efecto sobre el cuerpo. Rápidamente vamos a relajar el cuerpo con cada exhalación, según la parte del cuerpo que vaya nombrando. Pies, plantas en peines, tobillos, piernas, rodillas, muslos, caderas, pelvis, todo el perímetro de la pelvis, interior de la pelvis, región abdominal, perímetro e interior, región torácica, alrededor y al interior, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos y hombros, conectores entre hombros y cuello, mandíbula, garganta, lengua, músculos de la cara, párpados y ojos, músculos planos del cráneo. Ya que la respiración se suelte también, totalmente autónoma.
Y desde este estado, concéntrate a través de Mula Bindu nuevamente, Sankalpa, función mental de aceptar. Trata de identificar esa función mental, cáusala e identifícala. Y esa función mental dirígela a través de la mitad del cuello. Brilla pratyaya, percepción sensorial. Experimenta el ambiente a través de tus 5 sentidos. Nota cómo en su fase inicial son veloces. Recogen todo lo que esté a su alcance. Olfato, gusto, tacto, oído. La vista, los ojos están cerrados, pero la vista anticipa con imágenes lo que los demás sentidos experimentan, recurriendo a sus memorias. Nota la actividad sensorial rápida, veloz, Manayavitam. Ahora intenta concentrarte un poco más a través de la mitad del cuello. El marma tiene anatomía, tiene periferia y tiene masa. Trata de observar ahora a través de la masa del marma un estado de concentración un poco más agudo. Y eso causa que el campo sensorial empiece a entrar en precisión. Vikarabhava. Empieza a revelarse detalles de lo que los sentidos recogen del ambiente. Ya no solo es velocidad indiscriminada, información aleatoria. Empiezan a haber detalles, características, precisión. Empezamos a experimentar más los órganos de los sentidos. Nariz, lengua, ojos, piel y los órganos del oído. Nota cómo hay cierta introspección sensorial. El Vikarabhava, precisión sensorial. Retira la atención mental de la mitad del cuello. Nota cómo esa experiencia del campo de los sentidos se diluye. Regresas a la función mental de aceptar. Esa función regresa a la Mula Bindu. Retira la atención mental de Mula Bindu. Regresa tu atención a la respiración. Respira intencionalmente. Nota cómo vuelve a haber una propiocepción cotidiana, usual. Mueve los dedos de los pies y las manos. Junta piernas, entre las dedos de las manos por encima de tu cabeza, estírate inhalando. Llegas al pecho, gira un poco a los lados. E incorpórate hacia tu derecha. Si quieres puedes quedarte más tiempo ahí siempre en el Shavasana, cuando quieras. Bien. Ahora les mando los Yoga Sutras que hacen referencia a lo que estamos observando de los sentidos. Hay un Yoga Sutra que habla de Indriya Jaya, que es el control sensorial. Eso le permite a uno entender cómo es el proceso de percepción desde la función mental en todo su recorrido hasta interactuar con el ambiente. Y el otro Yoga Sutra habla de la naturaleza de los sentidos. La naturaleza de los sentidos también está dividida en 3: Mridu, Madhyadi y Adimatra. Superficial, media y profunda. El mridu de los sentidos es mano yavitvam, son veloces hacia el ambiente. Algo suena y uno no tiene que pedirle permiso al sentido auditivo para que lo escuche. ¿Me hago entender? Algo pasa frente a ti, no tienes que pedirle permiso a la vista a ver si quiere darse cuenta. Son veloces, captan rapidito lo que ocurra frente a ellos. Eso es mano yavitvam. Y a nivel intermedio, con gusto, Alfo, un abrazo, al igual. Y a nivel intermedio es algo llamado Vikara Bhava.
Vikara es transformación. Cada palabra en sánscrito puede llegar a tener hasta 16 significados según su contexto. Entonces, Vikara es transformación, por eso Vikara es transformación de la atención mental y Vikara Bhava es transformación. Bhava es como la experiencia que uno está teniendo. La definición del máster respecto a Bhava es well-rounded experience, como experiencia global, completa de lo que está pasando. Entonces, Vikara Bhava es que se transforma la experiencia que están teniendo los sentidos y por eso empiezan a ser precisos. Entonces ya no solo percibo rápido todo lo que está, sino que empiezo a tener un feedback, una retroalimentación de los detalles. El ejemplo de la plaza, entro a la plaza, de golpe veo un montón de color y gente y luego empiezo a reconocer los detalles de las cosas. Parece algo obvio, pero la comprensión interna estructural de esto es muy reveladora cuando hacemos control de los sentidos y dharana. Bien, esos son los dos. Y el tercero no lo estamos explorando ahorita, pero es llamado pranayaya, que es cuando los sentidos adquieren la habilidad de separar uno de entre muchos estímulos, que eso ocurre en las posturas de intensidad alta. Bien, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Tienen alguna pregunta? María Elena, con gusto. Ahí está. Recuerden Nastic y Astic. ¿Listo? Astic es lo que existe. Entonces, cuando hago posturas, hay un sentido que predomina y ese es el primer gran objetivo. Usar la postura para notar si alguno de los sentidos está predominando y qué está pasando con ese sentido. Y el Nastic, lo que no está existiendo, lo que no es tan fácil, es acceder a estos campos mentales a observar, porque ese proceso de acceder a los campos mentales es un proceso de yoga, y el yoga es distinto al boga. ¿Saben la diferencia? Boga es nuestra naturaleza. Boga es cuando la conciencia se mueve hacia la materia, se identifica con la materia, disfruta la materia, se involucra con la materia. Eso es boga. El proceso de yoga es totalmente opuesto. Es ir en contracorriente. Conciencia, deja de ir hacia la materia y empieza a moverte hacia una comprensión estructural de esa materia. Empieza a tomar distancia de tu tendencia. Entonces, por eso el proceso de yoga al comienzo es un choque. Cuesta un montón ir en contra de la corriente. Si llevas 30, 40, 50 años en boga y con algunos vislumbres de reflexión e introspección, pero abstractos, o no muy precisos o no muy consistentes, pues hacer un proceso de yoga es complejo. Entonces, estando en las posturas, apoyándonos en la postura, tratamos de hacer este trabajo de yoga, de dharana, de concentración a través de anatomía sutil para acceder a observar estructuralmente el campo de actividades que corresponda, en este caso los sentidos. ¿Sí? Entonces, por eso es lo complejo. Por eso no es cómodo al comienzo, no es fácil. Hay resistencia, uno no entiende por qué o para qué, ni cómo, ni lo percibe, porque es complejo. Estás tratando de ir en contracorriente de una tendencia que está muy, muy enraizada en ti, en todos nosotros. ¿Listo? Entonces tengan presente eso. Uso la postura y luego trato de hacer la práctica interna para tener una doble verificación de lo que está pasando. Esa es la manera en la que se estudia en yoga tradicional. Entonces, bueno, me alegra verlos. Cuídense mucho. Cualquier cosa me cuentan. Fer. Con gusto, Diana. Feliz día a todos. Gracias, mi Fer. Chao. Hasta luego. Cuídense mucho. Buen día. Cuídate. Gracias por estar.